Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada que curiosamente es como una especie de veranito de San Juan postergado, o casi un mes después. Acá en Valparaíso han subido las temperaturas, comienzan algunos brotes verdes, al menos en los árboles de las calles de los cerros de Valparaíso, y como siempre acá desde los estudios Risenberg nos encontramos inmunes absolutamente a cualquier veleidad del tiempo y de la política, gracias a la dirección de esta bestia de las comunicaciones, este príncipe de las tinieblas, el gran, considerado por muchos, un verdadero Ozzy Osbourne de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy bien, Gustavo. Disfrutando acá de unos días un poco soleados, un poco calurosos, suavemente en las playas de Malibú. No llegamos a 30 grados, pero por ahí estamos. Perfecto. La brisa en la tarde es un poquito más fresca. Los mojitos ayudan un poco a elevar la temperatura. Y estoy muy encantado de estar nuevamente al costado de la cancha. Por supuesto, y como usted ya lo ha anticipado, este programa es posible gracias a la concurrencia acá de un número opuesto. Él tiene un 9 en realidad, aunque ha sido señalado como un falso 9. Él está en una comuna ignota del gran Santiago, milita en el movimiento patriótico Manuel Rodríguez e integra la prestigiosa Casa Bolívar, el gran Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Gusto de estar nuevamente aquí en el programa. Creo que es un programa que lo prestigia a uno estar presente y por lo tanto es muy bueno que uno pueda entregar su opinión, sobre todo porque la audiencia que tiene este programa, junto con sus comentarios, da cuenta de una audiencia de una calidad importante. Así que yo creo que es muy positivo porque además nos mide un poco, a pesar de que nosotros sabemos con el licenciado de que de repente se meten algunos bots que ayudan a parte del programa. Sí. Eso por un lado, y por el otro es que era como le decían en esos tiempos, aún creo que lo siguen llamando así, a pesar que algunos jóvenes no deben saber de esto, pero era como el Barnabás Collins de las comunicaciones. Exactamente, sí. Siempre en sombras y tenebrosas las totalmente. Hay unas olas que salían en blanco y negro. Claro, exacto. Eran las olas de Miami, pero así en blanco y negro. Exacto. No, Malibú, Riquelme, no exageremos, no es Miami, es Malibú nomás, no me tire la nada. Bueno, después de esta presentación bastante, con una cita cinematográfica muy importante, alguna vez. Cinéfila, debería. Cinéfila, absolutamente, yo creo que no hay nada más fantástico. Yo escuchaba, porque a mí me mandaban a acostar a esa hora, escuchaba a Navasconi, entonces yo tengo la idea de que era un programa radial, porque yo me quedaba escuchando las voces, la doctora Hoffman y una serie de personajes magníficos de esa serie. Sí. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Vivimos actualmente en el país un proceso que es como un poquito como el Día de la Marmota, ¿no? Estamos en el cierre de un ciclo. Lo que ha sido hace cosa de días, hubo una rendición de cuentas de los parlamentarios en el Congreso y concurrió el presidente de la República a Valparaíso. La ciudad fue totalmente cortado, se cortó la zona donde está el terminal de buses. Todo el barrio fue como que si viniera el emperador. La verdad que no recuerdo que para la concurrencia de un presidente de la República en un país democrático, en un ambiente político donde se supone que hay absoluta normalidad, donde las posibilidades de manifestaciones son muy reducidas, un despliegue de seguridad realmente no visto en otros momentos, que revela de alguna manera el sesgo contrainsurgente que ha tenido este gobierno en todos sus rasgos. Quiero proyectar esta pequeña ocupación que tuvo Valparaíso durante esta semana, el día martes de esta semana creo, y compararlo también con lo que ha venido ocurriendo durante todo este gobierno en la Araucanía, que es la ocupación militar del Gualmapu, desde el sur de Concepción, Cañete, hacia el sur, hasta Temuco,
Si uno recorre esa zona, recorre las bencineras, aunque pase simplemente por autopista, se puede encontrar con patrullas, con armamento de guerra, y dentro de los caminos interiores la ocupación militar es ostensible y esto no se condice con la existencia de una vigorosa acción de resistencia. No hay ninguna necesidad, desde el punto de vista de lo que ellos dicen, como para que este fenómeno tenga lugar desde un punto de vista formal, pero el sentido que tiene, y con esto termino, tiene un sentido de terror, tiene un sentido de contrainsurgente. Probablemente la herida que le quedó al régimen después del levantamiento popular de octubre del 19 es impedir que siquiera anide la idea de rebelarse en los más mínimos sectores populares. Y como corresponde, como correlato, el discurso del régimen es el discurso del miedo, el miedo al otro, el miedo al extranjero, el miedo al pobre, ¿no? Todos los problemas sociales son de los vecinos, son de los otros pobres, y en ese sentido el discurso del régimen es bastante uniforme. Y hay una cuestión que a mí me parece súper interesante, cómo se ha desplegado el discurso xenófobo en nuestro país. En nuestro país hay cerca de 2 millones de inmigrantes, gente que ha llegado hace muy poco tiempo al país, y hay un doble discurso anti-inmigrante. Hay una versión, o sea, hay xenofobia a petición del usuario. Si uno es de derecha, entonces todos los inmigrantes son delincuentes y hay que echarlos a todos del país porque la delincuencia había comenzado con la llegada de los venezolanos, el Tren de Aragua y todo esto. Y si usted es de izquierda, también tiene su tipo de xenofobia. Son todos de derecha, votan todos por Kaiser, entonces también hay que echarlos. Finalmente, creo que este cambio de ciclo, el término de este proceso que comenzó como una opereta democrática, que fue el gobierno de Boris, terminó de una manera bastante estrepitosa, una dinámica en que la derecha se está sacando los pelos disputando quién podría pasar, porque piensan de que ellos van a ganar la elección, y por otro lado el gobierno que enfrenta con Janet Jara esta justa electoral en una situación también que es un poco de pie forzado. Yo creo que ni siquiera el Partido Comunista quería que Janet Jara llegara a donde estuvo, porque precisamente en esta primaria lo que ocurrió fue que invariablemente, así como el coyote de Coyote y el Correcaminos, el gobierno, cada uno de los objetivos que se ha propuesto ha fracasado. Fracasó su objetivo de instalar a todas, le resultó Janet Jara, que es algo que no estaba previsto, y por otro lado la derecha también tiene este problema. Estos son los rasgos generales del cambio de ciclo, creo yo, que nosotros estamos viviendo. Es un periodo bastante complejo, bastante incierto, en que todo el mundo pareciera que cree que lo que viene es un gobierno de derecha, pero no sabemos exactamente qué es lo que viene, Marco Riquelme. La verdad es que sí hay síntomas que del término definitivo del gobierno, ¿no? No hay nada más que hacer. Y si hacen algo, yo creo que van a seguir poniendo leyes contra insurgentes, como bien lo ha expresado usted. Sería bueno volver a lo que fue el inicio de esto, ¿no? Cuando se colocaron esperanza en que este gobierno iba a hacer los cambios, iba a transformar. No olvidemos la cantidad de cosas que dijo el Frente Amplio, la coalición, el mismo Boric, donde señalaba las posibilidades de cambio y de esperanza para la gente, que fue lo que en definitiva llevó a la gente a votar, lograr que triunfara este gobierno. Si algo fue exitoso, este gobierno fue para imponer leyes contra insurgentes. Es el gobierno que más leyes contra insurgentes ha impuesto. Y lo ha impuesto en prevención de lo que puede ocurrir más adelante. Que los poderosos de este país le han dicho que puede volver a ocurrir, producto de la explotación, de la miseria, de los sueldos que ya hemos hablado en este programa, sueldos paupérrimos, donde a la gente no le alcanza más que para 15 días del mes el sueldo. Producto de eso se puede volver a producir un 2019, no un octubre. Y ante eso es necesario aplicar la represión de manera contundente. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. O sea, en eso ha sido exitoso. Por otro lado, y ahí podemos engarzarlo, bueno, esto mismo que estamos hablando, con esta tan cacareada foro y encuentro por la democracia siempre, donde se habla de democracia siempre, ¿No lo invitaron a usted, don pero Marco? no, 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 no.
Ya. Se habla de democracia siempre, se trae a Yamandú Orsi de ahí de Uruguay, a Sánchez de España, Un demócrata, eh, un demócrata carta cabal, carta diría cabal, alguien, claro. y mientras tanto, el que encabeza eso tiene militarizado el Gualmapu desde hace 3 años. Todos los medios de comunicación están en manos de los poderosos, todos. Quien lleva la hegemonía mediática son los que más dinero tienen y a los que les interesa la privatización de tal cosa, que les interesan los bajos sueldos, que les interesan las alzas, que les interesan la apropiación de los recursos que hay en otros territorios, como el caso de Gualmapu. Hablamos de democracia con un nivel y un clima de violencia creado y real, o sea, hay de los dos, donde no se encuentra solución para estos problemas. Claro, no se va a encontrar porque la solución no está en tener más Paco. Eso se ha venido haciendo desde el año de la pera. No es colocar más Paco, es solucionar los problemas de fondo. Y los problemas de fondo que generan la delincuencia, la violencia, estos climas que existen en el país, son los bajos sueldos, es la explotación, es la mentira de las 40 horas, que en realidad son 40 horas para que el trabajador, en vez de descansar después, salga a buscar otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Si yo fuera empresario, explotador, hambriador, elegiría a Yanet Jara, porque es la que le da estabilidad, la que le da un clima de paz. O sea, o si no, veamos estos 3 años y tanto que llevamos con el gobierno de Boric, donde han logrado dividir, desmovilizar. ¿Por qué sería mejor CAT para el empresariado y para los negocios que Yanejara? Cuando todos sabemos de que los típicos que ahora votan por las leyes, a favor de las leyes, y votan a favor de la militarización del Gualmapu, nos van a estar diciendo, salgamos, compañeros, que se vino la derecha, vamos a la calle. Nosotros sabemos. Entonces, ha terminado de la manera más pobre, más, bueno. Risenberg está como gesticulando, ¿eh? Que, Sí, no, yo escuchando atentamente lo que decía el señor Riquelme. A mí me gustaría referirme a dos cosas. En el marco esto de las elecciones, en la reunión que hubo con Salmones Chile ahí en el sur, en que Yanquihue, participaron a la orilla del claro, lago Yanquihue. y que participaron los candidatos a la presidencia. No participó Kaiser, ¿ah? A Kaiser lo han tirado como para afuera porque todo el mundo sabe que si llega a salir por mala suerte, se incendia el país. ¿Rodean a Kaiser, cree usted? Sí, pero Ya, yo creo que ahí se corre un riesgo, ¿ah? Porque si, cosa que no creo que vaya a pasar, porque tiene muy mala propaganda el nazismo y Kaiser sí. es un Tiene mala nazi, prensa el nazismo en Chile, sí. tiene mala prensa, correcto. Empieza a jugar el rol del antisistema, del que corre claramente por fuera, no es invitado con el resto de los candidatos, ni ngüeñado en la televisión, y yo creo que eso puede hacer que le pelee la pasada segunda vuelta a Kast con Yanet Jara. Yo estoy de acuerdo que Yanet Jara es en este momento el que corre primero. Ahora, todos sabemos que esto es un juego de sombras, así un juego de títeres, que en el fondo de atrás están los mismos. En esta reunión del Salmón fue increíble porque estaba Matei, estaba Kast y estaba Jara, y Matei dijo que debería, la idea de Matei, que es una Hizo persona un, que no hizo un tiene. PowerPoint, hizo un PowerPoint, venía preparada, Mate. Sí, pobrecita. Es como la Toa, pero de derecha, ¿eh? Una Claro, persona que exacto. no tiene ningún rasgo interesante ella como personalidad, porque por ejemplo, todos sabemos lo mal que se habla de Mario, ¿no es cierto, licenciado? En Eh, los medios. sí, claro. Me refiero a don Don Francisco, Francisco, como ustedes claro. lo conocen, sí, Mario, no, a usted se le sale siempre le dice Mario, ¿no? por supuesto. Claro. Pero sin embargo, el tipo tiene una gracia, vende su producto, pero el caso de Matei es una persona que, digamos, se podría decir sin que sea un insulto, que es una persona desgraciada, tanto como la Toa. Bueno, ella, en su total desubicación, dijo que llevaba la idea de que se hiciera el Día del Trabajador Salmonero o de las pesqueras.
en una cosa tan desubicada porque el día anterior había muerto en faenas en el sur, en los cultivos de salmones, un buzo, Ujú. que se suma a más o menos de 40 buzos que han muerto en los últimos 15 o 16 años. En una empresa que las que organizaban ahí ese foro han sobreexplotado el escenario ecológico, superando las cuotas que tenían previstas en 1.300% extra o 6.000 en algunos casos. O sea, son unos tipos que son unos bandoleros, que son probablemente los mismos que estuvieron financiando la ley de pesca. Y tenemos que a la candidata comunista lo único que se le ocurre decir es que se queden tranquilos porque no les van a expropiar nada. No hubo ni siquiera una mención al trabajador fallecido el día anterior. Y no solamente una mención, sino que Matei, la desubicada, iba a pedir el día del trabajador salmonero, justamente cuando se había muerto un trabajador en faena. Y después de eso tuvimos esta democracia por siempre. Realmente todo el mundo sabe lo que está ocurriendo ahí. Es una pugna por mantener el liderazgo de Brasil en Latinoamérica y para eso le prestan ropa a todo el resto de los otros países, como una forma también de aislar a Milei en Argentina, de tener un poco esa otra corriente dentro de la socialdemocracia. Y el dato curioso es que esta reunión era auspiciada por la institución Friedrich Ebert, que es justamente un socialdemócrata que estuvo a cargo del gobierno alemán en 1919, cuando los comunistas y el movimiento popular trató de realizar una revolución como había ocurrido en Rusia. Pero falló. Friedrich Ebert tiró a las milicias fascistas, en este caso los Freikorps, que eran los antecedentes de los nazis de las camisas pardas, y fueron los que asesinaron a Rosa de Luxemburgo. Y Carlos, Friedrich Ebert es culpable, un responsable político de la muerte de dos dirigentes importantísimos de la Revolución de los Trabajadores. Bueno, esa institución era la que auspiciaba este encuentro de ¿sabes? presidentes y mandatarios latinoamericanos. ¿Sabes, Sergio? Yo quisiera analizar esta cuestión y ligarla a otros problemas, porque A ver, en este foro, como que la idea era que los grandes acuerdos fueron firmaban un documento final donde hacían defensa de la democracia, cooperación multilateral y una palabra que me provoca escozor, solamente escucharlo, a ver, gobernanza, como que me mueven los dientes cuando escucho esa palabra, gobernanza digital, ¿no? Como que estos son los acuerdos fundamentales, ¿no? Pero yo wow, quisiera señalar dos elementos que están y que invitamos también a nuestros televidentes que cuando vean este tipo de cosas, vean lo que no está, ¿no? Que es muy importante porque muchas veces las cuestiones deben ser analizadas no solo por lo que se nos presenta, sino también por los silencios que tienen. Y en ese sentido yo creo que hay dos cosas que son fundamentales para ver acá. Lo primero es que dentro del discurso de muchos sectores de izquierda está la idea de que los BRICS y la idea de la multipolaridad representarían una alternativa a la crisis que ocurre en el mundo. Y acá nosotros vemos que hay dos grandes potencias que representan a bloques distintos. España está alineada con Estados Unidos y con el bloque europeo. Es una de las máximas potencias europeas. Después de Alemania y Francia viene España, ¿no? Además tiene una potencia política tremenda. Casi toda la colonización o semicolonización de América Latina pasa por España en buena medida. No solo en ese sentido, porque aquí estuvieron conversando de igual a igual, tomándose una cerveza, ni más ni menos que Pedro Sánchez y Lula, que se supone enfrentan estos bloques que estarían agarrándose de las mechas. Esto indudablemente no es así, estos son enfrentamientos puramente diplomáticos, pero en la práctica, como se pudo ver acá, tienen intereses comunes. Y me quiero detener sobre una situación que es catastrófica y que ocurre actualmente en Gaza. Se ingresa a una semana clave de la hambruna, que hay una hambruna prohijada por las fuerzas de ocupación sionista en Gaza, y es que a partir de este momento va a empezar a morir mucha gente en Gaza por grandes periodos de inanición. Se calcula en miles la cantidad de gente que muere. Si en este momento llegara alimento, que el ejército de Israel, con el cual este país mantiene relaciones diplomáticas y mantiene acuerdos comerciales, si permitiera el ingreso de alimentos, mucha gente moriría porque llevan muchas semanas sin poder comer. Los cuerpos
de los niños, de los hombres, de los ancianos que quedan en Gaza reflejan esto de una manera terrible que recuerda los campos de concentración nazis. Bueno, respecto de ellos, esta conferencia no hizo nada. En algún momento nuestro presidente, con su tono banal y ramplón, saludó que se levantara una bandera palestina en el lugar donde ellos se encontraban. Pero más allá de pedir el alto al fuego y de reclamar por la democracia y la paz, como haría perfectamente una candidata a Miss Universo, porque hasta ese digamos, es el grado de compromiso que tienen con estas cuestiones, no hubo ninguna expresión que fuera concreta respecto de un bloqueo económico efectivo, porque tanto España como Chile, como Brasil, como Uruguay y como Colombia mantienen relaciones comerciales y militares con Israel. De hecho, el bloqueo que fue anunciado en la cuenta el 1 de junio por parte del presidente Boric era un bloqueo respecto para que no lleguen mermeladas y quesos de los kibbutz, pero se refería solamente a las zonas ilegalmente ocupadas. Entonces creo que es un elemento muy importante porque permite entender la dinámica que tienen estos procesos y por qué nos abre, y aquí le quiero hacer una pregunta porque a Marco Riquelme, ¿por qué nos abre esta defensa cerrada que hacen estos señores de la supuesta democracia? Le abre las puertas a los antisistemas de la derecha, cerrando la posibilidad de una crítica de izquierda, porque la verdad que un cuestionamiento desde la fila de los trabajadores a esto prácticamente no existe. No sé si vio usted, don Marco, un hecho bastante esperpéntico en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional se ha caracterizado durante este tiempo por mantener viva la llama con los overoles blancos de la resistencia y trascendió un video donde había un baile queer, creo que es la palabra, en el patio del colegio, y esto era presentado también como una expresión de resistencia. ¿Qué opinión le merece a usted eso? La verdad las cosas que lo vi de pasada, pero lo central de la lucha del Instituto Nacional, de las formas de lucha, va a ser siempre las formas de lucha con la fuerza, aplicando una violencia que ha sido necesaria, porque el sistema es muy violento. Y sobre todo es violento en cosas que no se notan. Las performances son bonitas, a veces son artísticas, son bonitas, pero no han servido nunca para cambiar nada. Al contrario, en algunos momentos pueden ser muy complementarias con la idea de la represión y muy complementarias con la idea de la contrainsurgencia, porque son parte de un llamado a la gente a no expresarse de la manera como debe hacerlo, de no salir a la calle. Por ejemplo, si estas performances se hubieran dado el día 18 de octubre temprano en la mañana, y esa hubiese sido la forma, nunca habría existido una revuelta popular en 2019. Pero yo quería incluso abultar más, que yo creo que ya fue más que suficiente, los golpes que le ha dado el licenciado y nuestro Víctor, director. Y en el mismo plano que usted tocó, en relación con el genocidio que comete Israel y que viene cometiendo desde el año 1948, si no me equivoco, uh-huh. Yadmandu Orsi es bien amigo de los israelitas, incluso estuvo en septiembre del 2023 por allá, si no me equivoco, y quiere traer todas esas ideas tan buenas de los sionistas a las agriculturas, a las cosas en su país. Tiene buenas relaciones con algunos sionistas reconocidos de Uruguay. Es más, el viaje se lo pagó y se lo financió el Congreso, no recuerdo cómo se llama, pero que es una comunidad de judíos de Uruguay. Ah, sí, claro. Ah, sí. Es muy importante. Claro, Ah, mira, no sabía eso. Sí, sí. sí, sí. Y lo que dice usted es que ha dado justo en el clavo para poder traerlo a la actualidad. Unos tipos que se juntan aquí a hablar de democracia siempre, pero han sido incapaces de cortar relaciones con el Estado genocida de Israel, de dejar de comprarle armamento en algunos casos. Entonces, cuando hablamos de democracia, siempre, ¿cuál democracia? La israelí, como dijo una vez, que quería llegar a ser, que no buscaban el comunismo en Chile, que no buscaban el socialismo, sino que una democracia como la que tenía, nombró a Bélgica y entre eso nombró a Israel. ¿Se acuerdan ustedes? No quiero nombrar yo porque después me dicen que me coloco en mala onda.
pero es Ah, una persona que también está relacionada porque es judía, es parlamentaria. Ajá. Pero bueno, ya no hablo más ah porque después del Partido Comunista, dice usted. Tal vez me quiere hacer que yo nombre a la Carnegie. Ah, Dijo ya. que andaban buscando una democracia como la de Israel. Hace Ajá. unos años atrás dijo eso. Sí, sí, Imagínense buscar una democracia como la de Israel. sí, O sí. sea, eso ya es más. Algunos dicen que hay que salvar a Israel porque es la única democracia que hay en el Medio Oriente. Ujú. Y uno ve todos los días el asesinato en masa que se produce ahí. Es increíble. Terminamos hablando de Palestina porque uno no puede dejar de hablar de Palestina. Qué impactante lo que está ocurriendo y que no hay nada que se haga. Los únicos que resisten ahí son la gente que está armada y que el día a día le ocasiona alguna que otra baja, le dejan heridos, le rompen los medios. Pero todos los días mueren 70 80 personas, no combatientes. No. Mueren en los bombardeos buscando alimentos donde le dicen estos mismos tipos, una ONG ahí, donde están los israelitas y los norteamericanos, que supuestamente reparte alimentos. Y esa ONG se ha descubierto que han llamado a la gente a lugares donde le van a repartir alimentos dentro de la gran franja de Gaza, y después mueren 7 8 10 15 20 personas por disparos, por ataques aéreos, por ataques con drones. Gente muy mala, gente muy mala. No, porque ya no es un problema de una diferencia política, lo que le están haciendo, están matando de hambre a una población y cuando esa gente va a buscar alimentos, le disparan, es que realmente es repulsivo. El solo hecho de sentirse parte de un pueblo que realmente es una invención y que se ha llevado tan a cuesta sus espaldas la cantidad de crímenes contra la humanidad que tiene, debería darles vergüenza. Estuve leyendo acá, claro, se ingresa en la fase 5 de desnutrición, que es la fase terminal, vale decir, de proseguir esto, en el próximo mes van a empezar a morir de hambre, de inanición, miles de palestinos. Esto es algo científicamente planificado. Y yo creo que es importante señalar esto porque esta cumbre de democracia siempre debe ser medida en ese sentido. Y entonces tiene ese doble efecto. Tiene el efecto de contrastarlo con el genocidio de Gaza y tiene el efecto también de demostrar lo inocuo, lo vacío, que es este discurso de que el problema del capitalismo internacional se resuelve con la multipolaridad y con la gobernanza digital, como le escuché una vez decir a Reisenberg. No se venga a hacer acá el de la chacra, ¿no? Una vez le escuché Ah, decir usted de confundiendo gobernanza, ya. yo le escuché decir gobernanza una vez, pero no voy a decir con quién está hablando usted. Pero bueno, yo quisiera trasladarlos a un poco a la coyuntura un poco más electoral. Hay una carta que fue recientemente publicada por un grupo importante de empresarios en los cuales le demandan a la derecha que tenga una sola lista parlamentaria. Esta lista aparece firmada por personajes que recuerdan el gabinete de Piñera. Está Solmiñac, está Alfredo Moreno, está Carlos Cardoa, que aunque no estuvo, es una figura muy cercana a las liberales de la derecha buena onda, Y a digamos, Bachelet, amigo de Bachelet. amigo de Bachelet también, y otros personajes de esta estatura, en que piden esto. Esto ayuda, yo creo que quiero hacer solamente dos observaciones para la palabra Marco Reisenberg, si tienen que interpretación a este hecho. Primero, lo obvio, de que esta gente lo que está diciendo, quieren plata, hagan una sola lista. ¿Mm? Más o menos lo que revela el carácter farsesco que tiene esta supuesta democracia. Pero además tiene un elemento muy importante, quienes no firman acá. Y eso yo creo que es lo más importante. No firma Luxich, no firma Angelini, no firma Mate, no firman, no firma Sayé, no firman los grandes grupos económicos que son realmente dueños de este país, no firman esa carta. Esto es un dato muy, muy importante para todos aquellos que quieren ver como que el problema acá es derrotar al fascismo, derrotar a la derecha, hay que parar a la derecha, como sea, qué sé yo. La burguesía, la gran burguesía, ni hablar del capital imperialista, mira esto desde arriba y pone sus huevitos, lo mismo que hacía algún personaje en algún cuento de los hermanos Grimm, unos en una canasta y otros en otra canasta, y de esa manera nunca pierden. No me cabe duda de que buena parte del discurso de Jara
en el sentido de que ella no va a expropiar, de que que ella garantiza estabilidad, está de alguna manera motorizado por este asunto. El cuestionamiento que hicieron los 6 últimos presidentes de la democracia cristiana, diciendo que ellos llaman a la asamblea que se reúne, una Junta Nacional Demócrata Cristiana, que se junta este fin de semana a no votar por cara, tiene que ver un poco con eso. Ni la democracia cristiana es lo que fue en los años 60, ni el Partido Comunista es realmente una organización de trabajadores. Ha devenido en una organización más bien de la pequeña burguesía, de la clase media, una organización de corte socialdemócrata, aunque se sigue llamando Partido Comunista. No lo decimos nosotros, lo dice la propia Jara. Su propuesta, ella es la candidata de la centro izquierda y ella es la candidata de continuidad de este gobierno. Marco, Sergio. Le doy yo, director, porque yo tengo que pedir la Sí, autorización. Por supuesto, sí, claro, obvio. Cuenta con mi aval Perfecto. para intervenir. Está muy bien formulado lo que ha planteado el licenciado. El gran capital no son las barras que estaban el otro día en ese foro allá de los salmoneros. ¿Ah? Que cuando Katz decía y le voy a bajar los impuestos, bravo, bravo, bravo. El gran capital se sienta, dice, pero si nos suben el 2% de impuestos, ¿cuánto sería la ganancia? Tanto. Ah, no hay mayor problema. Pero si sale Kaiser, no, ahí tendríamos problemas, porque lo más probable es que habrían unas huelgas en la cuestión salmonera, inducidas por esto. No nos conviene, es preferible que nos suban el 2% de impuestos. En fin, el gran capital no actúa como barras bravas, no anda detrás de Kaiser, de Cat o de Jara. El gran capital establece lo que puede ganar o puede perder. Veamos qué gobierno, desde la concertación para adelante, el término de la dictadura, ha sido contra el capital o contra la explotación o contra la miseria. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno ha desfavorecido a los empresarios? Ricardo Lago, cuando terminó su mandato, salió aplaudido por los empresarios. No olvidemos los elogios que le daban. Era un nivel, un estadista, el que terminó como Lula también, como Mujica. En un país, una vez un taxista me dijo, no, aquí lo que logró este presidente fue que la conectividad en el país. Pero la conectividad no era para la gente que no tiene plata para recorrer el país, la conectividad era para los camioneros, para el transporte, para eso, para el desarrollo del gran empresariado, ¿no? Y después es tan feble ese que viene cualquier otro gobierno y deja en la miseria total a esos países, ¿no? Lo que se está jugando hoy día, todas estas peleas, cachetadas de payasos, la junta esta de la democracia cristiana, ¿no? Donde los expresidentes dicen no voten por la comunista Jara, pero han estado en el gobierno durante varias ocasiones juntos. No, con el comunismo jamás, pero han estado juntos, han hecho gobierno juntos. Reisenberg. Yo creo que esas cartas muestran lo que, aparte de todo, que la gente que piensa... Me interesa su visión del Barrio Alto. Por supuesto, la gente que piensa en Chile seriamente sabe que Janet, una candidata que yo sigo con bastante interés, es la carta para quienes mantienen el sistema en Chile. Pero en los empresarios chilenos se da un hecho bien particular, que son realmente muy fachos, extremadamente fachos. Y tienen una formación como esa. Y es por eso yo creo que están igual ellos en su locura, prefieren, se asustan del solo hecho del nombre de Partido Comunista, que en todo caso habla un poco de lo que fue en algún momento el movimiento comunista como el terror de esta gente y cómo al día de hoy representa realmente muy poco, solamente para aquellos empresarios fachos de Chile. Un poco ya en la línea de cierre que yo creo que refleja también este fenómeno del término del ciclo que hemos tratado en este programa, ¿no? Y en la situación de riesgo vital, entiendo que es así, de Mauricio Hernández Norambuena, el legendario comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él se encontraba recluido en la cárcel de La Gonzalina en Rancagua, y debido a su estado de salud, luego de reiteradas resistencias, de una resistencia de varias semanas por parte de Gendarmería, fue trasladado
a lo que eufemísticamente llaman el hospital, que es una enfermería de Santiago 1, donde está la cárcel de alta seguridad. Y después de eso, durante la semana, en un operativo que nos recordó mucho la legendaria fuga el 31 de diciembre de 1996, donde la fuga del helicóptero, Hernández Norambuena fue en esta oportunidad custodiado por helicópteros para concurrir a el hospital, digamos, de la Fundación Arturo López Pérez, lo que da a entender de que él tiene un cuadro vinculado al cáncer, porque esto es una clínica oncológica. No hay, ayer hubo una manifestación acá en Valparaíso, la hermana, la doctora Laura Hernández, se refirió a este tema, señalando de que indudablemente se encontraba, no dio mayores detalles, pero en riesgo la vida de Mauricio Hernández. En ese sentido, yo creo que es muy elocuente el papel que cumple el gobierno en este sentido. Yo quiero subrayar el hecho de que ellos se amparan, no solamente en este caso, sino que en la situación de todos los presos políticos, en que tienen las manos atadas, ¿no? Que no pueden hacer nada. Esto es falso. Nosotros desde la revista El Porteño lo hemos planteado, hay herramientas legales para sostener un indulto. La razón que da el gobierno para no indultar a Mauricio Hernández Norambuena es que lo impediría el artículo 9 de la Constitución, que sugiere esta norma de que no son indultables o indica que no son indultables los delitos considerados terroristas. Pero las normas no pueden aplicarse de una manera abstracta, sino que de una manera concreta. Y de una manera concreta, la situación de Mauricio Hernández Norambuena obliga al Estado a indultar, principalmente porque la Convención contra la Tortura y otros tratados en materia de derechos humanos obligan al Estado a reparar en aquellos casos que haya habido violaciones a los derechos humanos. Y en el caso de Mauricio Hernández Norambuena, él ha sido sostenido no una, dos o tres veces durante décadas a tratos inhumanos, degradantes, de aislamiento, no solo en Brasil, sino que también en Chile, y durante sus primeras detenciones sufrió apremios ilegítimos y torturas que obligan a considerar a Mauricio Hernández Norambuena como una víctima de violaciones a los derechos humanos. Ante una situación de esa naturaleza, el Estado chileno está obligado a indultar y esto, el no indulto, aquí invitamos nuevamente a ver aquello que no está, ¿no? La ausencia de indulto es, en definitiva, una expresión positiva de la voluntad de este gobierno que cacarea igualmente con los derechos humanos, con la justicia. Hay un video circulando hace muy pocos años con la camisa fuera del pantalón. En esa época, diputado Gabriel Boric se compromete junto a un grupo de militantes que levantaban banderas del Frente Patriótico a liberar a Ramiro. Lo dice en esos términos, ni siquiera habla de Mauricio Hernández Norambuena. El compromiso en ese entonces del candidato era completo e incondicional con la causa de la libertad de Mauricio Hernández Norambuena. Otra cosa es con guitarra y estando en el gobierno, su conducta ha sido exactamente la opuesta. No nos olvidemos que el ministro de Justicia, de quien depende directamente cada uno de los pequeños gestos que hace Gendarmería, como por ejemplo el impedirle asistir, que fue una pelea judicial que tuvo que dar la familia, de ser asistido médicamente, dependen del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Marco, Sergio, sobre este tema, ¿cómo han visto el desarrollo de esta campaña, el reclamo del indulto? Es bien complicada la situación de Mauricio, combatiente antidictatorial. Lleva 24 años preso. Existe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda por las condiciones aberrantes que se mantuvo durante 17, 18 años, se mantuvo a Mauricio en Brasil, En el Brasil de Lula, ¿eh? claro, en el Brasil de Lula, aislado permanentemente. No estamos hablando de un preso que cayó a la cárcel y que... No, 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 lleva 24 años en esas condiciones. En la gran mayoría de los casos que no fueron capaces de liberar y convertir en héroes a los presos políticos después de los términos de la dictadura, para resarcirlos de cualquier situación de demanda, se colocó que cada año de un preso político valía por tres.
producto de las condiciones primero de la tortura en las detenciones, después de los aislamientos que se produjeron. En el caso de Sendich, por ejemplo, en Uruguay, donde estuvo metido años y años en un hoyo, Un pozo. valía por tres para cualquier consideración. O sea, si la persona había estado presa 10 años, eran 30 años los que en realidad había estado preso. Y por lo tanto eso se consideraba inmediatamente para la libertad absoluta. Si quería cobrar alguna indemnización o colocar alguna demanda, tenía que colocarlo en esos términos, etcétera, etcétera. O sea, podríamos considerar que Mauricio en estos momentos lleva 72 años en prisión encarcelado. Después de que Mauricio da claras muestras de estar con alguna falencia, alguna enfermedad o tener algo, el tiempo, como bien dice, que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, no nos hagamos los Larry o no nos hagamos los, voy a decirlo nomás, no nos hagamos los huevones, depende del Ministerio de Justicia. La acción de la que acusan a Ramiro no fue una acción que provocara una situación a la gran mayoría y que fuera masiva y que, o sea, que provocara masivamente una conmoción al país y que grandes núcleos, sectores dijeran hoy nos sentimos violentados por esto, porque cuando de lo que acusan a Mauricio no hubo ninguna conmoción muy grande, salvo entre los políticos y salvo fundamentalmente en el caso de Jaime Guzmán, entre los políticos que habían sido violadores de los derechos humanos y responsables de lo que había sucedido de la aplicación del terrorismo de Estado durante 17 años. Y por lo tanto yo creo, y nosotros, el mundo que nos rodea, el mundo cercano que nos rodea, consideran que Ramiro debe estar en la libertad porque es un luchador antidictatorial que si hubiese participado en esa acción, lo hizo en justicia por los miles de detenidos desaparecidos y ejecutados en este país, de los cientos de miles de torturados y exiliados de este país. En palabras de ellos mismos, de los mismos que hoy día le niegan la posibilidad a que vaya a algunos centros hospitalarios de mejor calidad, porque la penitenciaria, el hospital de la penitenciaría no es un hospital, pues. Es una cuestión de carácter urgente para curar a alguno que ha acuchillado ahí, para hacerle alguna cosa de esa naturaleza, ¿no? Pero en palabras de ellos mismos, de los mismos que nos gobiernan hoy día, podríamos decir que Mauricio es un luchador por la democracia, siempre, ¿no? En la idea esta utópica de lo que es democracia. Por suerte, de acuerdo a lo que tengo entendido, hay que señalar que los exámenes de Ramiro habrían salido bien, Ya. en los exámenes que se le han hecho en esta cuestión oncológica, esta clínica especializada, y que Ramiro estaría agradeciendo cada una de las muestras de apoyo que se han manifestado por él. Oiga, Riquelme, yo, una cosa media personal, ¿usted conoció a Ramiro en su paso No, por el no, no frente? no lo conocí, sí lo conocí, o sea, no me acordaría, pero no lo conocí. Ya, personalmente. Acusan a Brasil de haberlo mantenido 17 años en aislamiento. ¿Usted llegó a estar en aislamiento cuando estuvo detenido? Muy poco. Recuerdo las incomunicaciones nomás que eran largas en los tiempos de la dictadura, que en 15 el días. caso mío estuve como 46 días incomunicado. En una cantidad en la cárcel de Chillán y otra cantidad en la cárcel además de los días que estuve con la CNI. Una cantidad en la cárcel de la penitenciaría de Santiago, justamente. Pero niveles no los conocemos, ahora sí se están dando en las cárceles de alta seguridad y todo ese tipo de cosas, pero los niveles de aislamiento que ha sufrido Mauricio, yo creo que no lo ha sufrido ningún preso. Esa es la verdad. Lo que ha pasado Mauricio es una situación absolutamente particular de venganza, en el caso de Brasil una venganza, porque Oliveto, al que acusan de haberlo secuestrado, era amigo de toda esta gente, de Lula, era incluso un tipo progresista, Sí, amigo empresario de izquierda. empresario, Financista de claro, campaña de la financista de campaña. socialdemocracia Entonces, brasileña. lo que se hizo con Mauricio era una cuestión brutal, atroz. O sea, Mauricio debía estar en libertad porque las condiciones, el sufrimiento que ha tenido durante todos estos años ha sido gigante y lo ha soportado de una manera extraordinaria.
Sí, eso Digámoslo, digámoslo. es Es impresionante. alguien que pasa 17 años aislado y con la claridad que mantiene Mauricio es algo extraordinario, es Sí, una tremenda persona. yo quiero destacar que en muchas oportunidades el Brasil de Lula, que se vino a apreciar acá de demócrata y a sobarse el lomo con todos estos otros maravillas, ¿no? de la democracia, el Brasil de Lula, no olvidemos eso, le impuso a Mauricio Hernández Norambuena años de aislamiento que consistían fundamentalmente no solo en el hecho de que no tenía contacto con otros presos, sino que tampoco los gendarmes le podían dirigir la palabra. Esto yo creo que es importante para ver la crueldad, la sevicia 17 años en esas condiciones. durante 17 años. Entonces esto es algo, había prohibición de dirigirle la palabra a Mauricio Hernández Norambuena. Él tenía una hora al día para mirar sobre un cubo en un pequeño patio de dos por dos para poder ver el cielo con, Patio de luz. entre medio en un patio de luz con rejas. Eso es de lo que estamos hablando y acá en Chile es exactamente la misma situación. Hasta hace muy poco él tuvo restricciones respecto de quiénes podían ir a visitarlos, las condiciones a las que son sometidas las familias. También en Brasil, que muchas veces tuvieron que viajar a Brasil para informarse de que sin que le informaran a la familia habían trasladado a Mauricio a otro penal. Esta situación se dio en múltiples oportunidades. El Brasil de Lula, no olvidemos el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff. Y en ese sentido, acá esta situación no ha cambiado sustancialmente. La familia de Mauricio Hernández también ha tenido que sufrir el rigor, un rigor que no obedece a ningún criterio racional de seguridad, pongámonos en la situación de ellos, sino que obedece solamente a la necesidad de inferir más dolor, más humillación y utilizar la figura de Mauricio Hernández como un escarnio, ¿no? Esto le pasa a aquellos que se alzan en contra del régimen. Esto es un asunto, esto junto con la imagen probablemente de Héctor Yaitul y de otros presos políticos, son figuras que son emblema, son presas del régimen y que son exhibidos, ¿no? Como conquistas, como trofeos. Una manera de demostrar de que eso le pasa al que levanta el moño, como decía mi abuelita. Estamos en fase de cierre como para ir las ideas que se le hayan quedado, Sergio, Marco, en el tintero, poder expresarlas. Viene un fin de semana estamos a 25 de julio, este programa va a salir en un aniversario más de la toma del cuartel Moncada, ¿no? Por Fidel Castro y sus barbudos en una lejana isla de Cuba, que tiene remembranzas para toda la izquierda revolucionaria de América Latina. El 26 de julio es una fecha muy especial. Y bueno, eh, Otros tiempos, otra Latinoamérica, otro mundo, ¿ah? en esa ¿Cómo ha época cambiado la cosa? en esa época se bailaba twist, se Imagínense. bailaba a Pérez Prado, ¿no? Era otra América Latina. Se bailaba cumbia. En Chile estaba la sonora, ¿cómo se llama? La Guambalí, Ritmo y Juventud. Sí. Son Luis Inlandae, que se hizo famoso en Luis el programa de Irlanda, Mario. exactamente. Tito Puente. Una época legendaria en la música popular, la época de las quintas de recreo, las boat, ¿no? El Bim Bam Boom, ¿no? Todo un periodo, una época histórica, una época en que el periodismo se hacía de manera noctámbula, ¿no? Los periodistas dejaban de trabajar a las 5 o 6 de la mañana y llegaban a sus casas, ¿no? Un periodo en que además la militancia política encontraba, sobre todo a partir de la revolución cubana en la década del 60, encontraba un referente en América Latina como primer territorio de América liberado, ¿no? Eso un pequeño homenaje al 26 de julio y a la revolución cubana en particular. Marco, Sí, hay varias cosas, se nos quedó en el tintero, pero yo creo que para otro programa lo dejo como arrastre, a ver si me invitan a otro programa depende del a jefe contar acá. la... No, no, sí, eso lo tengo claro. Eh, El se rating es nos quedó, así, bien, se, sí, se nos cruel. quedó en el tintero todo lo que ha sido el tráfico de droga, de armamento y de la Oh, corrupción, sí, robo, asalto de los pacos y los milicos, para acortarlo, para no decir las instituciones, Sí, sí, Garant. sí, sí. Los pacos y los milicos, que han robado, bueno, han traficado, han vendido armas, para hablar un poco
de los pulpos de Trujillo, emulando un poco eso. Aquí están los pulpos verdes, que eran los de la comisaría aquí de Estación Central, que extorsionaban a todos los comerciantes de eran mal, A Sí, los chinos especialmente. a y los les chinos quemaban en los negocios. les quemaban los negocios, no, lo de la FARC no solamente traficaban drogas, sino que vendían armas también, bueno, pero eso sí eran ordenados, ¿ah? Porque ve que colocaban ahí, bueno, esta Sig Sauer vale tanto, Sí. pero te viene de regalo con una caja de tiro y cosas así, no, no eran ofertas, ofertas Pero el increíbles. tipo Era- declara que él no estaba vendiendo armas, dice. No, A no, no pesar estaba de eso. vendiendo, sí, pero le Claro. mandaba fotos, toda esa cuestión. Sí, Era como con precio. AliExpress del armamento, ¿no? Eran el Temu del armamento. Claro. Bueno, pero eh, muy rápido. Bueno, está el 26 de julio, efectivamente, el asalto al cuartel Moncada, que es el inicio, se supone, de lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Porque después de allí son detenidos los que quedan, son masacrados y asesinados una buena cantidad de los asaltantes del cuartel Moncada. Un Otros fracaso son militar detenidos. el asalto a Cuartel Moncada. Claro, exacto, exacto. Y son mandados a Isla de Pino, si no me equivoco, en ese tiempo, Isla de la Juventud ahora, y después posteriormente se van a México y desde México empiezan a planificar y llegan de vuelta en el yate del Granma, llegan de vuelta y cuando llegan son asesinados la gran mayoría, o sea, También son mal, asesinados todo mal. no me recuerdo cómo se llama el lugar, Prío, algo, no me recuerdo hoy. Bueno, pero está el asalto al cuartel Moncada, ojalá Cuba siga resistiendo, ha sido bloqueada, sitiada, sancionada de una manera, no sé si existirán tantos países con ese tipo de sanción. Y que salga adelante, los que están ahora al mando de esta revolución tienen que ser capaces de poder saltar los problemas que tienen para sacar adelante ese pueblo tan bravo y tan eh, aguantado. Quiero decirle que el 30 de junio estuvo de cumpleaños Simón Trinidad. Simón Trinidad, un miembro del comandante de las FARC de Colombia, que fue entregado por el gobierno de Rafael Correa, detenido en Ecuador y entregado por el gobierno de Rafael Correa, y terminó siendo encarcelado en Estados Unidos. Y hace ya una cantidad importante de años que se encuentra ya encarcelado. Y en todas las cosas, Wikipedia, en todos lados, y los norteamericanos lo tienen como que nació el 30 de julio. Y por lo tanto, recordando al compañero Simón que se encuentra allá, varias organizaciones, partidos comunistas de América Latina van a hacer un recuerdo de este comunista colombiano el 30 de julio y el 2 de agosto, ¿no? Eh, Dejo eso como... Y finalmente señalar lo siguiente. Este año se cumplen 50 años, si es que no me equivoco, de lo que fue esta gran operación mediática metida dentro de la Operación Cóndor, que dio cuenta del asesinato de 119 miristas fundamentalmente, hay algunos comunistas, también algunos socialistas, pero miristas fundamentalmente, detenidos, desaparecidos en el país y que los medios comunicacionales de la época, entre ellos la segunda, que no la salió ni por curado, ¿no? Dio cuenta exterminados como ratas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ese titular? Operación Colombo. Que fue la Operación Colombo, justamente, que fueron asesinados aquí en Chile, pero que exterminados como ratas y hicieron aparecer como que se agarraban entre ellos, en fin. Esto va a tener una manifestación que se hace todos los años por el colectivo 119, que va a partir en el edificio Gabriela Mistral para dirigirse posteriormente en marcha hacia la Plaza de la Constitución, donde se va a montar una exposición. Esperemos que, que esta exposición dé cuenta de estos 3 años de gobierno también y de los años después de la dictadura, y que las opiniones y, y lo que se haga allí, los reclamos, sean parte de lo que ha sido siempre la lucha
por los derechos humanos desde este lado, ¿no? Esta lucha no que se complementa con los gobiernos, crea fundaciones, crea cuestiones, recibe recursos, sino que sea de este grito en contra de la impunidad, por la libertad y por la verdad y la justicia. Risenberg, Sí, me quedo dando vuelta esa idea de esas dos formas de entender la lucha por los derechos humanos. Impresionante cómo han cooptado organizaciones de derechos humanos y familiares el poder. ¿Ah? Tiene una fuerza increíble, corrompe todo. Bueno, sí, pero lo de Cuba, yo no sé cuánto de socialista quedará de Cuba a estas alturas. No, no tenemos tampoco una vía de que haya información, digamos, constante como para saber en qué estado se encuentra la República Cubana y su revolución. Esperemos que, en todo caso, que de alguna forma alguna vez termine el bloqueo que ha sido tan injusto con esa nación, que viendo en relación al Producto Geográfico Bruto, calculé en tiempos de Pinochet, ujú, Cuba tenía un Producto Geográfico Bruto mayor que Chile, per cápita. ya. Así es. Para los que hablan del milagro económico de Pinochet. Sí, solamente eso cambió cuando llegó en 1990 el gobierno Patricio Aylwin. Ahí empezó a haber primero una caída del Producto Interno Bruto per cápita cubano y una subida del chileno. Así es. Muy bien, yo quiero hacer una pequeña observación, lo indiqué, pero quiero invitar, esto ya no está no está en el plano político, sino invitar a una lectura, que es un cuento que se llama La Reunión, de Julio Cortázar, que narra precisamente el episodio, no del asalto a Cuartel Moscada, sino que del regreso del Granma, la llegada del Granma de noche en una playa desconocida en Cuba, ¿no? Es un cuento maravilloso, uno lo puede encontrar fue editado junto con todos los fuegos al fuego de Cortázar, de todos los fuegos, el fuego, así se llama el libro, sí creo que sí. Eh, Invito, digamos, a leer este cuento, que es un cuento realmente maravilloso y probablemente uno de los que marca el cruce y el compromiso de Julio Cortázar, quien en su juventud fue un hombre más bien alejado de la política y medio derechoso inclusive, el impacto que tuvo en él y en toda esa generación de revolucionarios, la revolución cubana. Así que bueno, estamos en momentos de onomástico y salud y bueno, por eso quiero invitar, digamos, a nuestros lectores. Lo vamos a poner el cuento también, obviamente, en el porteño, para que lo puedan leer. Un cuento fantástico. Hay Encontré, otro cuento que me recuerdo, y no se llamaba La Ciénaga, que también habla del Che. es posible, hay otro que trata también sobre la guerrilla urbana, que es La Noche de Mantequilla, que viene en uno de sus últimos cuentos. Mire. Y el gran texto de Cortázar sobre las revoluciones Nicaragua tan violentamente dulce, ¿no? Que tiene sentido más de crónica. Es un texto maravilloso. Y bueno, es importante volver siempre sobre Cuba y sobre su revolución. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director, Sergio Risenberg Juan, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que revienten el botón de like, que se suscriban a este canal, compartan los contenidos que aquí se han vertido, a que los comenten lo posible elogiosamente, no en la línea de un bot incondicional, sino el elogio fraterno y real, ¿no? Que uno se da cuenta cuando es un ser humano y cuando hay una máquina. Y se hacen críticas, que esta crítica sea con la debida altura de mira, en el entendido que los contenidos vertidos en este canal no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario son el insumo necesario del debate político de la izquierda, de los trabajadores, de los cuales este programa Mate al Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias, Marco Requiel, muchas gracias, por supuesto, interminable Sergio Reiserman. Y como dice Terminator, nos vemos hasta... Un saludo a la barra. Un A la saludo a la barra. barra, un saludo, chao, chao.